Tenemos para el día de hoy entonces a la doctora María Teresa Arango. La doctora tiene bastantes estudios. Doctora, la felicito. Es doctorada en Ciencias Biomédicas e Inmunología de la Universidad del Rosario en Tel Aviv. Después nos cuenta un poquito de su experiencia, doctora, muy interesante. Máster en Ciencias Biológicas con énfasis en Biología Molecular, microbióloga de la Universidad de los Andes. Es profesora de Inmunología, Virología y Biología Molecular. Actualmente es la gerente de diagnóstico en AstraZeneca y del clúster andino. Doctora, voy a dejar de compartir pantalla para que usted pueda ir entonces colocando su presentación. Y bienvenida entonces. La doctora hoy nos va a hablar entonces sobre lo que son las generalidades de genética e importancia de las pruebas genéticas en el tratamiento del cáncer de ovario. Les recuerdo que ya presentamos las de mama, que la dio el doctor Carlos Andrés Osa, ginecólogo mastólogo de la ciudad de Medellín, y que fue supremamente interesante. Esa conferencia ya está subida en mi página para los que la quieran ver, www.endogine.com.co, y ahí ya ahorita la voy a colocar en el chat y la pueden ver. Está en la sección, lamentablemente está en la sección de la laparoscopia, pero no tengo más secciones, entonces la puse en la sección de la laparoscopia, en videos, ahí encuentren la conferencia, que es muy interesante. Probablemente veamos algunas cosas también que comparta la doctora para a lo que se nos contó, pero hoy hay que saber bastante. Doctora, ahora sí, le dejo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias al doctor y pues a todos por la invitación. Como bien lo dijo el doctor, pues digamos habrán bastantes, o bueno, no bastantes, pero sí algunas partes que se van a tener en relación muy similares con lo que habló el doctor Osa. Pero bueno, la idea del día de hoy es hablar de las generalidades de genética y la importancia de las pruebas genéticas en cáncer de ovario. A mí me gusta llamar esta charla más entendiendo las pruebas genéticas en la paciente ginecológica, y vamos a hablar específicamente de los mecanismos de inestabilidad microsatelital y las mutaciones en los genes BRCA. Entonces, como ya lo mencionó el doctor, yo soy gerente de diagnóstico en AstraZeneca, por lo tanto, pues declaro mi conflicto de interés en este sentido. Bueno, el cáncer ginecológico, y ustedes esto lo saben mucho mejor que yo, pues está dividido en varios tipos de cáncer. Cáncer de ovario, el de endometrio, el cáncer de cuello uterino, el de vagina y pues el de la vulva como tal. Pero sin embargo hay unos tipos de cáncer, dos de ellos que son característicos, que son bastante claros al estar asociados con mutaciones muy particulares. Primero quisiera que iniciáramos hablando de lo que son las mutaciones y la diferencia entre lo que son las mutaciones somáticas y germinales. Esta diferenciación realmente es referencia a dónde se encuentran las mutaciones. Las mutaciones germinales, entonces, para ponerlo en términos muy generales, son todas aquellas que son heredadas y potencialmente heredables. Entonces, son las que heredé de mi papá o de mi mamá y puedo pasar a mis hijos. Por lo tanto, las mutaciones germinales están en todo el cuerpo. Si yo tomo una muestra de saliva, si tomo una muestra de pelo, de uña, de piel, de donde sea, deben aparecer esas mutaciones. Mientras que las mutaciones somáticas solamente aparecen en el órgano afectado. Son las que aparecen de nuevo, o sea, como un nuevo cambio en la secuencia de ADN, y aparecen específicamente en el órgano afectado. No todas las mutaciones somáticas conllevan a cáncer, pero sí se ha visto y tiene todo el sentido detrás de esta señora. No, le iba a pedir un favor, si puede activar su cámara, yo activo la mía para que la gente... Sí, ¿me está escuchando usted? Doctora María Teresa, ¿me escucha? Listo, ya la activo. Eso, para yo desactivar y para que es más personalizada la forma como lo hemos estado haciendo. Gracias. Disculpe. Perfecto, tranquilo. Entonces, las mutaciones somáticas aparecen únicamente en los órganos afectados y no necesariamente están asociadas a cáncer como tal,
pero sí se ha visto, y como les decía, tiene toda la coherencia y toda la razón de ser, que pues a medida que avanza un proceso neoplásico, pues hay mayor acumulación de mutaciones somáticas, porque se pierde toda la regulación de los procesos internos de la célula. Entonces, estas mutaciones ni son heredadas, ni pueden ser heredables. Por lo tanto, no están asociados a la predisposición de cáncer hereditario como sí lo están las mutaciones germinales. Listo. Entonces, otra cosa importante es que siempre que yo analice el tumor, todos los cambios que yo detecte en el tumor van a contener también las mutaciones heredadas. Entonces, muchas veces, y por eso una de las últimas cosas que también la discutimos durante la charla con el doctor Andrés Sosa, fueron justamente esa nueva tendencia a mirar las pruebas, a hacerlas en los tumores, ya que contienen la información de ambos. Bueno, como les mencionaba, hay dos tipos de cáncer ginecológico que están claramente asociados con mutaciones en genes. El primero es el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. El cáncer de ovario está relacionado principalmente a mutaciones en los genes BRCA1 y 2, y en esta otra lista que está acá, que no nos vamos a detener en cada uno de esos, pero sí hay una característica, y es que la gran mayoría de estos genes hacen parte de una vía de reparación de ADN que se llama la reparación por recombinación homóloga, que ahorita vamos a discutirla. Y en el caso del cáncer de endometrio, entonces hay una asociación bastante clara con otros genes, entre ellos el gen POL-E, que codifica para una proteína que se llama la polimerasa E, de la cual vamos a hablar más adelante también, y está asociado a síndrome de Lynch. Entonces, en particular, para el cáncer de ovario, tenemos un nuevo, digamos, fenotipo que se ha empezado a hablar en la literatura, que es el fenotipo BRCANES, que básicamente se asocia a la pérdida de funcionalidad de BRCA, pero realmente no es a la pérdida de funcionalidad de las proteínas BRCA1-2, sino a la pérdida de función o de que deje de funcionar la vía de reparación en la que participan esas proteínas. Y por el otro lado, el cáncer de endometrio está asociado en particular a una inestabilidad microsatelital alta, y eso se asocia directamente con el gen POL-E en particular. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de reparación de ADN? Formas de dañar el ADN hay bastantes, y digamos que las más comunes durante el proceso de mitosis, que es lo que están haciendo constantemente las células tumorales, una mitosis constante y a una tasa supremamente alta y a una velocidad muy, muy alta, son las rupturas tanto de hebra sencilla como de doble hebra. Cuando las dos hebras de ADN se rompen, hay dos formas que tiene la célula de reparar. Una que es por medio de la vía de recombinación homóloga, y otra que se denomina la unión de extremos. Básicamente lo que hace la célula es no verifica si los extremos, si la información es la adecuada o no, sencillamente pega estos dos extremos sin importarle que hay o que no, mientras que la vía de reparación por recombinación homóloga se asegura de que las copias, la reparación esté de una manera adecuada, se haga de una manera adecuada, ahorita lo describimos más. Por otro lado, cuando hay errores de apareamiento, que es, por ejemplo, siempre, si ustedes recuerdan, en el ADN, que están las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, siempre la A debe ir con la T, la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Cuando por alguna razón, y la hebra de ADN debe ser lisa, cuando por alguna razón se aparean mal, es decir, acá, digamos, si acá había una adenina, acá se pone una citosina, esto genera estos bultos aquí en el ADN, y eso hace que se dispare una vía de reparación que se llama la reparación de falta de apareamiento, y en esa vía de reparación es de donde participan varios de los genes que están asociados a el cáncer de endometrio, y entre esos pues está el que les mencionaba, el POL-E. Entonces, ¿cómo funciona la reparación por recombinación homóloga en palabras castizas, digamos? Entonces, si recordamos, nosotros tenemos, o los humanos tenemos
23 pares de cromosomas, 22 pares que son homólogos, los cromosomas homólogos, y el par sexual, que define si somos hombres o mujeres al final. Los cromosomas homólogos, entonces, siempre tenemos una versión que viene de la mamá, y sí, siempre tenemos, pues mientras seamos sanos y no tengamos ninguna deficiencia cromosomal, siempre vamos a tener una copia de cada uno de esos cromosomas. ¿Qué sucede? Cuando hay un daño en uno de los cromosomas, en la información de uno de los dos cromosomas, en este ejemplo yo pinto acá una deleción bastante grande del cromosoma de la mamá, es una pérdida de ADN muy grande, puede ser cualquier otra ruptura más sencilla, pero yo acá estoy mostrando una muy grande. Lo que hace la reparación por recombinación homóloga es que este cromosoma que está roto va a ir a buscar a su cromosoma homólogo, es decir, si este era el 1 de la mamá, va a buscar al 1 del papá, y va a coger la secuencia que codifica para el mismo gen, específicamente la misma secuencia, el pedacito que perdió, va a cogerlo de molde y va a reparar su secuencia. Entonces, al final, lo que hace esta vía de reparación es asegurarse que no haya pérdida de información. Lo que puede hacer es que haya cambio de información. Por ejemplo, si, vamos a poner un ejemplo bien sencillo, si la señora era rubia y el señor era pelinegro, y se le dañó el gen del color del pelo a esta señora, lo que va a pasar es que, pues al reparar, ¿cierto? Ella va a tomar la información del color del pelo negro. Puede haber cambios de información, sin embargo, el gen del color del pelo, que era lo que realmente importaba, que no se pierda la información, es la que es. Entonces, esta es el tipo de reparación que siempre la célula va a intentar escoger mientras tenga la posibilidad, porque está seguro que está reparando basado en una información que era viable anteriormente. Entonces, si el organismo anterior, que era el papá, logró pasar eso, pues lo más probable es que ese organismo haya sido viable. Entonces, lo más probable es que esa información también esté bien. No pasa en todos los casos, pero esa es como la lógica detrás. Entonces, este proceso de reparación por recombinación homóloga, lo que hace en resumen es reparar basado en la secuencia homóloga del otro cromosoma. Ahora, para los errores de apareamiento, lo que les mencionaba, cuando hay un mal apareamiento, lo que sucede es que entonces se va a dar ese mal apareamiento y va a llegar van a llegar una serie de proteínas que van a quitar lo que está malo, que es donde se genera ese bucle, y van a reparar basado en la secuencia complementaria que pues está en la otra hebra de ADN. Es un proceso bastante sencillo. Por ejemplo, llega, quita estos pedazos y ustedes ven acá, quita absolutamente todo este azul y luego vuelve y separa vuelve a copiar la secuencia que sería la correcta, corrigiendo la parte que está mal. Esto es lo que hace ese proceso de reparación de errores de apareamiento. ¿Qué hace esa proteína POL-E? Esa proteína POL-E, que es la polimerasa E, tiene diferentes regiones. Una de esas regiones es una región es el dominio endonucleasa. ¿Qué quiere decir eso? Endonucleasa es una proteína que es capaz de romper el ADN a pesar de que a ambos lados de la secuencia hayan ya bases nitrogenadas, y quita ese pedazo y puede volver a generar esa copia. Entonces, esa capacidad de romper lo malo se pierde en pacientes que tienen una mutación en ese gen. Por lo tanto, no se pueden reparar estos bucles y más adelante vamos a ver por qué eso es importante. Entonces, ¿por qué las proteínas BRCA1 y BRCA2 son esenciales para que las células funcionen de manera adecuada? Lo primero, y esto lo vimos ya en la charla del doctor Osa, son genes supresores del tumor y son considerados, digamos, una colección de marcadores de cáncer hereditario. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionó él, hay más de 3.000 mutaciones reportadas. Son muchos genes reportados, muchas mutaciones reportadas como mutaciones patogénicas en esos dos genes. ¿Pero de qué se encargan esos dos genes en particular? Se encargan de una cosa supremamente importante, que es asegurar la integridad del genoma. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que se haga una mitosis, estos genes hacen parte de un proceso que, como les dije, es la reparación por recombinación homóloga, que se asegura que la copia original de la célula madre sea exacta a la copia de la célula hija. Entonces,
Esa exactitud es lo que se llama la integridad del genoma. La idea es que el genoma se mantenga íntegro cada vez que hay una mitosis. Son esenciales para el funcionamiento celular porque no solamente participan en la reparación de ADN, sino participan en otros procesos muy importantes como son el cambio de estructura de la cromatina, que es lo que permite que haya expresión o no de genes, y lo que permite que haya o no la mitosis como tal. Regula transcripción de otros genes, hace parte también del ciclo de ubiquitinación, que como ustedes bien saben, esto es cuando se reciclan o se degradan proteínas y pues regula en general todo el ciclo de la célula. Y muy importante, que es de lo que hablábamos, modula varios procesos del ADN, entre los que está repara el ADN y lo que les decía, hace que la cromatina cambie de estructura y permite que haya entonces una correcta mitosis. Esta es la vía como tal de reparación, ya metiendo más nombres de las proteínas involucradas, pero para que ustedes vean acá hay una ruptura de doble hebra, llega un grupo de proteínas, dos grupos en realidad, que son las que se encuentran, detectan que hay esa ruptura y generan una ruptura adicional en ambos lados del ADN. Esto va a generar algo así como unos primers, como lo que veíamos cuando estudiábamos biología molecular. Estas secuencias chiquitas que quedan acá sin su complementaria al frente son las que permiten que BRCA1 y BRCA2 ayuden al cromosoma que se dañó a ir a buscar a su cromosoma homólogo, que sería el azulito, y ahí ya se genera, ya hace el llamado de todas las otras proteínas que hacen parte de la vía y se genera la reparación como tal. Hay muchas proteínas entonces que participan en esta vía de reparación. Si cualquiera de esas vías de cualquiera de esas proteínas se daña, ya sea porque la proteína se dañó o porque hay un gen, uno de los genes que codifica para ellas tiene algún daño, pues eso va a tener el mismo efecto que si BRCA1 o BRCA2 no funcionaran. Entonces, no solamente las mutaciones en BRCA son relevantes, sino cualquier daño en esos genes. Y eso era lo que les comentaba que se denomina BRCANES o deficiencia por reparación en la recombinación homóloga. Ahora, para entender un poco cómo de ser una persona normal y sana es posible que se desarrolle una neoplasia pues, en nuestro cuerpo, lo primero que hay que entender es que para nacer hay que tener al menos una de las copias del gen BRCA viable. Entonces hay que tener una de las dos versiones buenas. Si ustedes recuerdan, normalmente cuando pues hay todos tenemos las dos copias de cada uno de nuestros padres, pero normalmente se expresa una nada más por medio de un proceso que se llama la impronta genética. Entonces, ¿qué hacen las células cuando se forma un cigoto en el que una de las dos versiones del gen, de alguno de los genes BRCA está mutado? Pues apaga el que está mutado, apaga el dañado y deja prendido el que está bueno, y así ese animalito digamos, es viable. Eso se ha hecho en modelos animales. O si tengo las dos versiones buenas, pues no hay ningún problema. Sin embargo, cuando ambas versiones del gen están dañados, por ejemplo, el gen BRCA1 y BRCA1 está dañado en ambas versiones y BRCA2 están dañados en ambas versiones, ese animal no es viable. No es viable porque el proceso, digamos, más importante a la hora de que haya la generación de un cigoto, ¿cierto? Es la mitosis, porque se inicia de la generación de esa primera célula y luego empieza a haber muchísimas mitosis para generar el cuerpo y la estructura del nuevo animal, el nuevo mamífero en este caso. ¿Qué es importante acá? La célula cancerógena que normalmente inicia estos tipos de cáncer asociados a estas mutaciones, empieza siendo mutada para ambos. Quiere decir que hubo una mutación o dos mutaciones a lo largo de la vida de este, digamos, ratoncito. Ningún animal, ningún ser humano nace con ambas versiones del gen mutado. Todos nacemos normales. Entonces, de aquí se desprende la hipótesis que se llama la hipótesis de los dos golpes. La primera, entonces, es cuando yo tengo una predisposición heredada. El primer golpe me lo va a dar o mi papá o mi mamá cuando me heredaron el gen malo. Y el segundo golpe me lo da el tiempo, ya sea la exposición, el azar,
los rayos ultravioleta, bueno, todo lo que ustedes saben que puede llegar a ser cancerígeno, y el azar, que se me dañe la segunda versión de ese gen, y eso ya genera el inicio del crecimiento del tumor, porque todas esas regulaciones tan importantes en las que participa BRCA, pues no van a poder ser reparadas. Y el origen esporádico es cuando el primer y el segundo golpe se dan por azar, o se dan por el medio ambiente, digamos. Entonces, cuando nosotros vemos esto en una línea de tiempo, ahora es más sencillo comprender por qué los pacientes que tienen una predisposición genética heredada desarrollan o tienden a desarrollar el cáncer a edades mucho más tempranas que los pacientes que no tienen esa relación con pues que haya sido heredado previamente. Sin embargo, hay casos donde hay elementos heredados, pues que se desarrollan más adelante, pero pues ustedes bien saben, cuando se ve una persona muy joven, una niña de 20 años con cáncer de mama o cáncer de ovario, para estos ejemplos, pues inmediatamente uno piensa que hay un componente genético importante para el desarrollo de ese tipo de cáncer. Al final, entonces, el tumor y algunas células del tumor, no todas, porque el tumor está cambiante todo el tiempo, es homocigoto para la mutación. Y entonces eso hace que no haya reparación de ADN fiel, o sea, cada vez que se genera una ruptura de ADN, la célula no tiene cómo repararla, y lo que está pasando es que se van heredando y se van heredando más y más daños, porque lo que hace la célula es acudir a esa otra forma de reparación, que sería la reparación por unión de extremos, que sencillamente une, perdón esa expresión que voy a usar, a la maldita sea, lo une y se asegura de que no hayan rupturas en el ADN, pero no mira si la secuencia está bien o mal, si se perdió algo o no. Entonces esto hace que ese tipo de cáncer pues sea un poco más agresivo desde el punto de vista de la biología tumoral. ¿Qué consecuencias tienen las mutaciones en BRCA? Entonces, no es que yo soy BRCA mutado y pum, ya tengo cáncer, no. Lo primero es que se debe mutar la copia que está viable, porque si yo estoy viva y no desarrollo, si nací, mejor dicho, no tengo por qué tener ambas versiones del gen mutado. Pero cuando ya se llega a eso, lo primero es que hay una pérdida de control del ciclo celular, luego va a haber un crecimiento sin reparación que va a permitir la acumulación de errores y la aparición de nuevas mutaciones, y finalmente sí es posible que se desarrolle el cáncer, que se caracteriza por tener una alta inestabilidad genómica. ¿Qué quiere decir eso? Que cada nueva generación de células es bastante diferente en la información genética a la anterior. Bueno, entonces, normalmente cuando esos fenotipos, esa vía de reparación no funciona, lo que hace la célula es irse a la reparación, a una versión como más artesanal de la reparación, que es reparar como cada hebra por aparte, que es cuando hay una ruptura de una sola hebra. Y en esa vía de reparación, que es la vía donde hay ruptura de una sola hebra, participa unas proteínas que se llaman las proteínas PARP. Eso ha permitido pues el desarrollo de varias terapias blanco, porque va dirigido a esta vía alterna, que es a lo que la célula tiende a usar cuando esta no le funciona. Entonces, para recordar un poco lo que habló el doctor Osa y por qué estamos hablando exactamente de los mismos genes en esta charla, traje aquí un ejemplo de dos familias que tuvieron cáncer familiar. Cosas importantes para que uno vaya detectando en la consulta porque que puede haber un caso de cáncer familiar o no, aparte de esta última, que es la presencia en edades muy tempranas. La segunda opción es que haya varios casos de un mismo tipo dentro de la familia, que en un paciente haya más de un mismo, de dos tipos de cáncer, perdón, que el cáncer aparezca bilateralmente y que más de una generación o que del mismo nivel de la generación estén afectados. Entonces, el primer ejemplo es un pedigrí clásico para una familia con cáncer con BRCA1, donde los cánceres que predominan son el cáncer de seno y el cáncer de ovario.
Y para el caso del pedigrí de BRCA2, vemos que acá ya tenemos una familia un poco más compleja, donde hay cáncer de próstata, cáncer de páncreas, cáncer de ovario y de seno. Entonces, pues si ustedes recuerdan en lo que el doctor Osa mostró, las mutaciones en BRCA2 están asociadas adicionalmente también a cáncer de próstata y cáncer de páncreas. Bueno, entonces esto ya lo discutimos. Cuando se tienen mutaciones en la proteína, en los genes que codifican para la proteína BRCA1 y BRCA2, entonces voy a tener un riesgo incrementado de hasta el 65% para el caso de cáncer de mama cuando es una mutación BRCA1 y 45% para BRCA2, y para el cáncer de ovario hasta un 60% y un 30%, que cuando comparamos con la población normal, la población general que no tiene mutaciones en estos genes, pues el riesgo es supremamente más alto cuando hay mutaciones en estos genes. ¿Qué dicen las guías de la NCCN respecto a cuándo se deben hacer las pruebas BRCA que están relacionadas con el síndrome de cáncer mama-ovario? Específicamente para ovario, para mama hay muchísimas como puntos, pero generalmente están relacionados con edad, con las características fenotípicas del cáncer como tal, pero para cáncer de ovario en particular, el simple hecho de tener una historia personal de cáncer de ovario, es decir, una paciente que fue diagnosticada con cáncer de ovario, se le debería realizar la prueba BRCA. ¿Qué es esta F que dice acá? Hay una excepción, o lo que se menciona acá es que no se debe realizar para los tipos de cáncer que son mucinosos. Ahora bien, hay guías mucho más conservadoras que hablan de que solamente se le debe realizar esta prueba al cáncer de ovario seroso de alto grado o de origen de trompa de falopio o de endometrio, que son los que se parecen y que son, digamos, desde la perspectiva histopatológica son bastante similares. Entonces, ya depende, digamos, del gusto del consumidor, pues a qué guía se atiene, pero en general, el cáncer de ovario seroso de alto grado es el que está mayormente asociado a las mutaciones en BRCA1 o BRCA2. No está asociado, por ejemplo, a célula clara, no está asociado a los serosos de bajo grado, entonces, pues uno tiene que saber dirigir muy bien estas pruebas, pues cuando son de los costos que ustedes, pues conocen que son bastante altos. ¿Qué es otra cosa importante? Este es un estudio que me voy a enfocar únicamente en uno de los estudios para no demorarnos mucho, en el que se evaluaron diferentes tipos de cáncer. Aquí vamos a hablar del seroso de alto grado, al mirar mutaciones a nivel germinal en un grupo de pacientes bastante considerable, vieron que el porcentaje de mutados en BRCA1 era el 9% y en BRCA2 del 8%. Sin embargo, cuando analizaron a nivel del tumor, los pacientes se dieron cuenta que adicionales a estos había un 3% en mutaciones en BRCA1 y 2, pero también en otros genes que hacían parte también de esa vía de reparación de ADN. Por lo tanto, pues desde ahí y a raíz de otros muchos estudios se ha hablado que cuando uno piensa en mutaciones en este tipo de cáncer, en el seroso de alto grado, hay un 15% a nivel mundial, hay un 15% de mutaciones que son germinales, un 10% somáticas, para un total de un 25% de mutaciones en los genes BRCA1 y 2 que están asociados pues a esta patología como tal. Entonces, por eso muchas veces pues se hace la indicación de que las pruebas se hagan a nivel del tumor cuando está disponible el tumor. Ahora vamos entonces a la inestabilidad microsatelital, que está asociada a la reparación, a una pérdida de capacidad de hacer reparación en cuando no hay un correcto apareamiento de las bases de bases en el ADN. Entonces, lo primero es definir qué son los microsatélites. Entonces, los microsatélites son unas secuencias cortas repetitivas en tándem, que quiere decir eso, que está uno pegado al lado del otro dentro de la secuencia, que pueden ser de 2 nucleótidos, de 3 nucleótidos o de 4 nucleótidos,
y se han usado durante muchos años para hacer identificación humana y pruebas de paternidad. Basados en estos tipos de secuencia, acá hay una donde se repiten 3 nucleótidos, es que se hacen las pruebas, por ejemplo, las de CSI y las pruebas de paternidad se basan en esto. Sin embargo, ahorita en los últimos años lo que se ha determinado es que también pueden ser un muy buen marcador para determinar también de alguna manera la inestabilidad genómica y de ver que hay errores en los mecanismos de reparación de ADN en el cáncer, y por lo tanto entonces lo que se va a ver es que hay como una acumulación de más errores que se ven en el cambio de longitud de los microsatélites. Ya vamos a ver eso cómo pasa. Entonces esta es la vía de reparación, perdón, yo muevo esto. No sé, las proteínas que están involucradas en esa vía de reparación, cuando se forman esos bucles de los que les hablaba, que es porque no hay un adecuado apareamiento, entonces diferentes proteínas, que no vamos a entrar ahora a nombrarlas cada una, pues van a primero a identificar que hay un daño, luego se va a generar esa como corte de uno de los lados del ADN, y pues se va a reparar, y eso va a permitir o que se repare el ADN, o que si definitivamente no lo puede reparar, pues se detenga el ciclo celular, se intente reparar por otro lado, o la célula entre en apoptosis. Esto cuando funciona adecuadamente, pero si no funciona adecuadamente, pues hay una acumulación de daños. Entonces esto ocurre más normalmente en el cáncer de origen de endometrio. Y aquí en esta diapositiva vemos cuál es la consecuencia real de que sucedan errores en esa vía de reparación. Entonces, supongamos, acá está la célula que es la base, pues, donde se va a hacer la copia del ADN. Y lo que sucede es que como hay estas secuencias repetitivas, es muy sencillo que el ADN un momento se despegue y al volverse a pegar, se pegue de una mala manera. Entonces, como esto es repetitivo, pues aquí, si ustedes ven, esto va a pegarse de manera adecuada, y la ADN polimerasa que va haciendo la copia aquí adelante, pues no se va a dar cuenta de que hubo un daño realmente, porque pues esta secuencia es adecuada. Solamente la polimerasa E, que es la que les comentaba, que es capaz de reconocer esto, puede cortar este pedazo y repararlo. Entonces, cuando el dominio de esa polimerasa E pierde la capacidad de cortar este pedazo y hacer la reparación, pues empiezan a acumular esos daños. Entonces, si ustedes ven originalmente, este microsatélite tenía una longitud de 9 copias de GT, y después de que se hizo este bucle, pues ahora están aumentada la cantidad a 11. Entonces aquí lo puse, digamos, de una manera un poquito más gráfica. Si el bucle se hace en la copia nueva de la molécula como tal, se va a generar un aumento en el número del microsatélite. Entonces, el original tenía 8 copias y la nueva va a quedar más larga, va a quedar de 10. Pero cuando el bucle se hace en la hebra templada, o sea, en la hebra original, lo que sucede es que va a haber una pérdida de cantidad de repeticiones, y por lo tanto el microsatélite ahora va a estar acortado. Entonces, eso es la forma en cómo se evalúa o se mira que hayan errores en esa vía de reparación. Puede que haya otros errores que sucedan en otros genes, en otras proteínas y en otras partes del genoma que sean más importantes que los microsatélites, porque normalmente los microsatélites no codifican para nada importante. Pero sí son una forma de medir que realmente la reparación por esta vía no está funcionando de manera adecuada. Entonces, la prueba de inestabilidad microsatelital lo que mira es, evalúa 5 microsatélites, y lo que mira es cuántos de esos 5 microsatélites tienen un cambio de longitud con respecto a una muestra
del mismo paciente, pero que venga de un tejido sano. Y basado en cuántos microsatélites han tenido diferencias en esos valores o en esas longitudes, pues se define si el paciente tiene una inestabilidad microsatelital alta o no. Entonces, esto era lo que les mencionaba, cuando hay más de 2 de esos, se compara siempre contra un tejido sano, y cuando hay más de 2 que han cambiado su longitud, entonces se dice que esta es una inestabilidad microsatelital alta. Cuando no hay más de un marcador, hay pues cuando solo uno la inestabilidad es baja, y cuando se es estable es porque no hay cambios en la longitud de ninguno de los microsatélites evaluados. Entonces, pues como les decía, esa prueba de inestabilidad se hace comparando un tejido normal a un tejido propio del tumor, una biopsia propia del tumor. Entonces, ya mirando un familiograma en términos en una familia que ha habido un síndrome de Lynch, pues aquí miramos diferentes tipos de cáncer de colon, de endometrio, cáncer de pulmón y un secundario a colon, un segundo caso de cáncer de colon, en una familia que tiene una mutación en uno de los genes que reconoce dónde se hizo ese bucle originalmente. Entonces, pues acá también vemos que la inestabilidad microsatelital pues también es útil para el síndrome de Lynch en este caso. ¿Y cuál entonces es la ventaja de conocer el estado mutacional de los genes BRCA o de saber si hay una inestabilidad microsatelital o no? Entonces, realmente lo que es importante es porque estos análisis, todos los análisis que podamos hacer en este tipo de pacientes, pues nos va a dar una dirección, ya sea a nivel de tratamiento o también a nivel de mirar opciones para la familia o para la misma paciente. Entonces, cuando yo hago un análisis somático, es decir, cuando hago el análisis a nivel del tumor, estoy mirando únicamente el tumor y las mutaciones que el paciente ha adquirido con el tiempo. Mientras que cuando hago el análisis germinal, estoy mirando el tejido, digamos, de referencia, que es mirar el tejido original o las copias que nos dieron de información nuestros padres, y podemos detectar las mutaciones heredadas. El análisis somático sirve únicamente para el paciente para definir un tratamiento y para darle un pronóstico a ese paciente. Los análisis a nivel germinal pues nos sirven para hacer una prevención a nivel del paciente también, pero prevención a nivel familiar, y nos dan una indicación de una necesidad importante de que haya consejería genética en esos pacientes. Y esto pues todo ligado a mirar y más, digamos, en el entorno en el que estamos, en esta charla, pues mirar, por ejemplo, la persona, intención de tener hijos, y pueden haber otras patologías asociadas, y pues eso se va a generar un protocolo de vigilancia, o pues se van a tomar decisiones quirúrgicas basado en ese paciente. Pero entonces, por favor, cuando sea un análisis somático, si a ustedes les llega un resultado somático, nunca piensen en una solución quirúrgica para ese paciente. Por ejemplo, si les llega una paciente con cáncer de mama, se le hizo el análisis somático, y resultó ser BRCA mutado el tumor. Nunca piensen en hacer una oophorectomía hasta que no estén seguros que esa prueba que salió somática también es positiva a nivel germinal. Porque si fue únicamente el tumor de la mama el que mutó, las células de la mama la que mutaron, pues no tienen nada que ver los ovarios, y los ovarios, digamos, no serían los culpables en ese caso, ni tienen por qué sufrir las consecuencias. Esas cirugías profilácticas solo deben realizarse cuando son consecuencia de un análisis germinal, que la paciente salió mutada a nivel germinal. ¿Cuál es el impacto entonces de ser BRCA mutado? A nivel de las características de patología y digamos, de la biología molecular del tumor,
Una de las cosas más importantes es que los BRCA mutados, principalmente las BRCA1 mutadas, aparecen a edades mucho más tempranas. Para hablar particularmente de histología, predomina en el seroso de alto grado, en el cáncer de ovario seroso de alto grado, y muy, muy importante, este cáncer, si yo lo miro desde el punto de vista de la biología tumoral, es mucho más agresivo y por lo tanto tiene muchas más tendencia a hacer metástasis visceral. Pero probablemente todos ustedes en este momento estén diciendo, pero ¿cómo va a decir que es un cáncer mucho más agresivo si en realidad es mucho más sensible a todos los tratamientos? Y eso es cierto. El hecho de que lo hace mucho más agresivo a nivel de biología molecular también ayuda a que sea sensible a todos los tratamientos que están disponibles actualmente o a la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, el más sencillo, el más básico y económico es la quimioterapia con platinos o con taxanos y son, en general, los BRCA mutados les va muchísimo mejor que a un BRCA, un tumor que es BRCA normal, que no tiene mutaciones. Y por lo tanto, como responden mejor a las terapias, pues también van a tener unos desenlaces muchísimo mejor en términos de sobrevida libre de progresión y de sobrevida global. ¿Y por qué pasa eso? Entonces, basándonos principalmente en la terapia con platinos, ¿por qué los platinos son tan efectivos en los tumores BRCA mutados? Pues lo primero es entender y recordar cómo funcionan los platinos. Cuando una célula cancerígena está haciendo mitosis, una de las cosas que hace en realidad cualquier célula que esté haciendo mitosis es que elimina la membrana nuclear, por lo tanto el ADN queda ahí libre dentro de todo el citoplasma de la célula. Y ahí es cuando veíamos esos hermosos grafiquitos de la anafase, la metafase y todo lo de la mitosis. Cuando eso pasa, entonces la membrana de la célula, la membrana plasmática, es permeable a las sales de platino. La membrana nuclear no, pero la membrana plasmática sí. Entonces, cuando yo le doy quimioterapia a una paciente cuyo tumor está haciendo constantemente mitosis, o sea, las células de su tumor probablemente en una muy grande proporción están sin membrana nuclear, pues va a poder entrar, las sales de platino van a poder ingresar a la célula. ¿Qué otra cosa pasa? Que como la célula está haciendo mitosis, el ADN está relajado, la cromatina no está así súper pegada y embutida como cuando vemos los cromosomas, porque como se está generando la copia, el ADN está relajado en la fase S, que es cuando está haciendo la síntesis del ADN. Cuando el ADN está así sueltico, en la estructura que siempre nos lo pintan, las sales de platino pueden entrar y unirse a diferentes puntos específicos del ADN. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Entonces, cuando eso sucede, esta es la estructura normal del ADN, pero entran las sales de platinos y genera que la molécula se doble de formas, digo yo, chistosas, o sea, formas extrañas. Hace que la molécula empiece a girar y a tener unas torsiones muy extrañas. Cuando esto pasa, si ustedes piensan, esto no es una sola sal la que entra, sino son miles de sales la que entra y la longitud del ADN también es bastante grande, son más de 3 metros si uno lo extendiera. Entonces imagínense en una escalera una escalera súper alta a la que empiezan a doblar en varias partes de diferente forma. Eso hace que la estructura pierda estabilidad y empiece a romperse. ¿Qué causa eso? Ruptura masiva de la hebra de ADN. Y por lo tanto, como se rompe de manera masiva, es necesario que BRCA entre a ayudar porque tiene que reparar las rupturas de doble hebra que se den. Pero como BRCA no está funcionando porque el tumor es BRCA mutado, pues sencillamente esa célula no va a poder hacer ningún tipo de reparación y normalmente pues va a entrar en apoptosis de una manera más rápida. Por eso es que los tumores BRCA mutados son mucho más sensibles a los platinos que cualquier otro tumor. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les mencionaba, las terapias blanco ahora, la célula siempre tiende a encontrarle, o las células tumorales siempre tienden a encontrarle la comba al palo cuando hay una terapia. Entonces, igual que una bacteria encuentra la resistencia al antibiótico, la célula tumoral encuentra la forma de hacer resistencia a los medicamentos. En este caso no sería un medicamento, sino como la célula tiende a empezar a morirse o las células tumorales tienden a empezar a morirse porque esta vía no está funcionando de manera adecuada. Cuando esta vía no funciona, la vía que usa es la de
reparar una sola hebra. Y basado en ese conocimiento, entonces se diseñaron las moléculas, unas moléculas blanco que van a estar, van a hacer que se le dañe la otra vía por la que está, digamos, ayudando a reparar la célula. Entonces, las células normales van a tener funcional al menos una de las dos versiones del BRCA, mientras que la célula mutada no le va a funcionar el BRCA. Sin embargo, las moléculas, la proteína PAR, que hace parte de esa otra vía de reparación, sí funciona de manera adecuada en esta célula cancerígena y también en las células normales, por lo tanto, pues esta célula cancerígena es viable. Cuando yo hago el bloqueo de los PAR, lo que sucede es que así el PAR esté mutado, no pasa nada porque BRCA sigue funcionando y sigue reparando todo. Pero cuando yo elimino el PAR, la célula cancerígena no puede reparar ni por un lado ni por el otro, ni por BRCA ni por la otra vía de reparación, y por lo tanto pues se muere. Eso permite que haya una terapia dirigida. Ahora, por el lado del impacto que tiene la inestabilidad microsatelital, lo más importante es que genera un impacto inmunogénico, porque aquí no se está generando, digamos, no hay daños estructurales tan grandes en el ADN, sino estoy aumentando o disminuyendo la cantidad de información, porque estoy, digamos, para el ejemplo que les ponía de los microsatélites, pues está alargando o acortando la longitud de ese pedazo. Sí puede ser que suceda que se pierda información importante. Pero no, como les decía, no todos los daños están asociados a los microsatélites, sino también a cualquier otra proteína que esté sucediendo. Si ustedes recuerdan, en inmunología, cuando habían proteínas extrañas dentro de la célula, había una vía que es la vía de presentación de antígenos mediada por el MHC clase 1 o el HLA clase 1, que es la que es la forma de presentar las células de todo nuestro cuerpo que tienen de decirle, oiga, al interior mío está pasando algo malo. Entonces, ese MHC clase 1 o el HLA clase 1 tiene interacción directa con los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, y ellos son los que cuando reconocen que hay algo malo en una de nuestras células, porque se da la interacción entre estas dos proteínas, pues van a destruir la célula que estaba dañada. Entonces, si me permiten, porque esta gráfica no está como tan buena, voy a hacerles acá un dibujito. Entonces, si esta es la célula cancerígena que ya se volvió mala, una de las cosas que le va a pasar es que van a haber proteínas que no son las adecuadas. Lo que va a suceder es que el MHC clase 1 o el HLA clase 1, esto es cuando hablamos de humanos, el HLA clase 1 va a presentar en la membrana esa molécula que está mala. Y el linfocito T citotóxico va a poder venir y reconocer que hay algo malo que está siendo presentado. Entonces, esta señal de algo malo, porque es una proteína que no debería estar ahí, porque cambió, porque hubo una mala reparación de ADN y se generó una proteína que no tenía nada que ver. Va a decirle, oiga, yo estoy produciendo proteínas que no son mías, cosas que no son mías. Por lo tanto, pues esta es una señal para que este mate a esta. Eso entonces es importante para el hecho de que hay un impacto inmunogénico. Cuando entre más daños en proteínas internas haya, las células tumorales van a tender a expresar más esas células, esas proteínas malas, y los linfocitos T citotóxicos van a ir a atacarlas. Eso dice la teoría. Pero como hablábamos, resulta que en general los tumores son bastante inteligentes y logran hacer que esto no funcione tan bonito, y una de las cosas que hacen es evadir el sistema inmune. Entonces, una de las formas que encuentran, es bloquear los puntos de control del sistema inmune, y eso genera que no haya posibilidad de destrucción del tejido como tal. Entonces, como les decía, debe haber una presentación entre el MHC, un segundo acá, entre el MHC y el receptor del linfocito T, deben haber otra cantidad de señales que se deben dar exactamente al mismo tiempo, y si eso no sucede,
de la manera adecuada, pues no hay un ataque de la célula del sistema inmune al tumor. ¿Qué hace en este momento la terapia inmunológica o bueno, todo lo que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos? Pues es que bloquean la señal de que, digamos, las células tumorales están generando una señal de, olvídalo, esta proteína sí es buena, y lo que hacen ahorita esos medicamentos que bloquean esas señales es decirle, oiga, sí, esto sí es malo, por favor, ataque. Entonces, cuando hay esa sobreexpresión, si yo bloqueo la señal que está usando el tumor para que se evada del sistema inmune, si yo bloqueo esa señal, pues hago posible que los linfocitos vengan a atacarla. Entonces, ya para terminar, y me disculpo si me extendí mucho, las conclusiones en general son que las mutaciones tanto en los genes relacionados con la reparación con recombinación homóloga o con la reparación de errores del apareamiento van a tener un efecto pronóstico en términos del paciente cuando se hacen los análisis a nivel somático, y pueden pues también ayudarle a predecir algunos desenlaces, y también pueden ayudar a entender cosas dentro de la familia. Súper importante tener en cuenta que si yo hago una evaluación somática o una evaluación germinal de las mutaciones, las consecuencias son diferentes. Y en esto hago énfasis muchísimo, porque si yo no puedo tomar decisiones quirúrgicas que no sean sobre el tumor, obviamente, basadas en una mutación somática. Lo otro importante, entonces, es que pues todas estas mutaciones, la evaluación de estas mutaciones, van a permitir pues que los pacientes tengan acceso ya a terapias mucho más avanzadas, mucho más específicas, diferentes a la quimio. Y lo otro, que es un mensaje que también dio el doctor Andrés, pero que yo quiero también enfatizar, es que la consejería genética es esencial en el manejo de todas las pacientes y de sus familias. Porque si yo tengo una mutación somática, si a mí únicamente me evaluaron el tumor, voy a tener la duda de si esa mutación fue germinal o no, porque si ustedes recuerdan la primera gráfica que les mostré, todas las mutaciones del tumor incluyen las mutaciones germinales. Entonces, una vez se haya determinado que una paciente tiene una mutación germinal, pues es recomendable derivarla a consejería genética y que el consejero genético le haga la evaluación a nivel germinal, pues, para que se pueda hacer la discusión sobre la familia y sobre otras posibles patologías de ella. Y bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Estoy pues disponible para preguntas. Doctora, muchísimas gracias por su conferencia. Obviamente para nosotros los que no somos genetistas, pues a veces se carga la información y nos perdemos un poco. Como no somos la mayoría del auditorio, incluyendo este pechito, no somos ginecólogos, oncólogos, ni somos genetistas, pues uno sabe uno que otro gene, pero no sabe en términos generales como el abordaje de día a día de nuestras pacientes. Le pediría el favor de que nos orientara un poco primero como si no pues fuera de lo que son los oncólogos que tengan sus pacientes con ciertos tipos específicos, como usted ha mencionado, de cánceres, qué tal alto grado, etcétera. Pero para la paciente que llega con unos antecedentes familiares importantes o la paciente que llega muy joven con el antecedente de un tumor, ¿a quién nos recomienda a qué paciente realmente le haríamos nosotros en la consulta de ginecólogo normal un estudio genético? ¿A cuál le pediríamos un estudio genético y cuál sería el ideal para empezar? Bueno, entonces digamos que lo primero es una paciente que llegue con historia, por ejemplo, de un cáncer de mama familiar y que venga a consultar por algún tipo de masa, y esto pues inmediatamente yo lo que le recomiendo es que sea remitida a consejería genética. Si ustedes, digamos, quieren hacer la solicitud de las pruebas genéticas,
La mejor aproximación, digamos, es seguir las guías, y lo que mencionan las guías es, primero descarte las mutaciones en BRCA1 y 2, porque son las que aparecen con mayor cantidad de mutaciones, pero si tiene la posibilidad, pues haga un panel ampliado. Entonces, si yo tengo que esa paciente tiene un antecedente, ya sea familiar o propio, por ejemplo, de cáncer de mama, pues hago un panel heredofamiliar asociado a mama, que pues eso van desde 12 genes hasta 50 o incluso más, pero dirigido como a las patologías. Porque últimamente, ¿qué ha pasado? Han aparecido muchísimas pruebas genéticas que incluyen todas las mutaciones. Le dicen a uno, le voy a mirar todas las mutaciones que usted quiera. Y sí, puede que a uno le salgan un montón de mutaciones que al final no tengan un efecto real para definir alguna conducta terapéutica. Entonces lo que hizo fue cargar al paciente de estrés porque resultó con mutaciones en 80 genes, pero que al final no tienen ningún valor clínico. Entonces yo digo arranque si puede con BRCA1 o BRCA2, y si tiene la posibilidad de ampliarlo un poco más, haga el panel más amplio, pero enfocado de acuerdo a las patologías que haya tenido o la familia o la misma persona. O sea, siempre enfocarse de esa manera. Y siempre tratar, en lo que sea posible, de remitir a consejería genética. Porque, digamos, el escenario que usted me está planteando es cuando haya un antecedente. Ese antecedente ya me da a mí la idea de que hay algo familiar. Entonces, la manera de abordar a esa paciente siempre va a ser idealmente que vaya de la mano con la consejería para poder manejar todos estos temas. Si usted me habla de una paciente con un antecedente de cáncer de ovario seroso de alto grado, yo le digo a esa de una, pues se le puede hacer el BRCA si no lo tiene antes, porque se sabe que el porcentaje de pacientes ahí de mutadas son muy altas y son específicamente esas. Pero si es con todos estos antecedentes previos, pues es BRCA1 y BRCA2 o el panel completo dentro de las posibilidades y siempre de mano de la consejería genética. No esos paneles gigantes. Gracias, doctora. Recordemos que por seguridad del streaming no estamos abriendo todos los micrófonos, o sea que por favor levanten la mano y les voy dando la palabra. Tiene levantada la palabra del doctor Augusto Pena. Antes del doctor Augusto darle la palabra, quisiera preguntarle, doctora, y yo sé que eso es feo preguntarlo en estas charlas y todo, pero ¿de cuánto estamos hablando más o menos en promedio de costos para la persona en el estudio? Bueno, le cuento algo. Ahorita, con esto, todo este tema de techos y de presupuestos máximos, una de las cosas buenas que salió de ahí es que para los análisis de mutaciones de los genes BRCA1 y 2, solamente para esos dos que tienen un código MIPRES específico, pusieron un tope de 4,5 millones de recobro. Entonces, ese sería el tope máximo que se puede recobrar por ese examen. En el mercado están variando desde 1.500.000 hasta 15 millones de pesos, dependiendo de lo que se haga la solicitud. Si se hace un panel o se hacen solamente los dos genes, hay ese rango desde 1.500.000 hasta 15 millones, 20 millones, dependiendo de cuántos genes se incluyen. Correcto. ¿Esto en Colombia estaría cubierto por algún sistema o póliza, las prepagadas, o porque me imagino que el sistema contributivo no lo cubre? Pues le cuento que irónicamente, la prueba más barata, que es la de BRCA1 y BRCA2. Señor, ¿me escucha? ¿Aló? No, sí, está como retrasada el sonido, gracias. Sí. Ok, entonces, irónicamente, las más económicas, que es mirar solamente BRCA1 y BRCA2, no están cubiertas por el POS, o sea, no son PBS, pero sí tienen MIPRES. Y los paneles sí están cubiertos, pero hay que saberlos solicitar. Entonces hay un código CUPS que es específico, el nombre es, espérenme, me acuerdo, es identificación de análisis molecular de genes específicos. Entonces lo que uno hace es pedir ese código
y en el recuadro pues, de observaciones pone todos los genes que quiere evaluar. O lo que, digamos, todas estas compañías diagnósticas que venden los kits, pues le dicen pida ese CUPS y pida específicamente la prueba tal. Pero hay forma de solicitarlo y ambos están, digamos, cubiertos. Uno por el POS y el otro es MIPRES. Pero como les decía, irónicamente el más económico, que es BRCA1 y 2, pues es el que está en MIPRES. Pero sí hay forma de pedir ambos. Ok, doctora, muchísimas gracias. Recuerden entonces levantar la mano y los que no, por el chat me van, los que no sean capaces de levantar la mano, por el chat me van diciendo. Doctor Augusto Pena, Peña, por favor, tiene abierto el micrófono, cuéntenos dónde nos llama y su pregunta. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Llamo desde Bucaramanga, en la ciudad de los Parques Bella. Muchas gracias antes que nada a la doctora por tan excelente exposición, muy clara, muy concisa, muy educativa para mí y para todos, considero. Y nada, ya respondió a la pregunta precisamente que yo tenía. Entonces nada, aprovecho para agradecerles estas invitaciones que nos están haciendo. Mucho gusto, doctor. Muchas gracias por su participación y seguirá siendo invitado, que para mañana tenemos actividad y para la semana antes tengo también un par de temas bastante interesantes. Bueno, por aquí pregunta el doctor Jaime Montoya, ginecólogo oncólogo de Armenia. Pregunta, ¿puede la doctora ampliar sobre las implicaciones de mutaciones satélites que se habla ahora de cáncer endometrial y las implicaciones terapéuticas? Bueno, justamente eso era lo que discutíamos con los microsatélites. Es esta parte, si quieren me regreso acá, es toda esta parte que habla de que al ver que hay un alargamiento o acortamiento de los microsatélites, lo que nos está mostrando es que se están generando proteínas aberrantes que probablemente hagan ese tumor más susceptible al sistema inmune si yo uso inmunoterapia. Entonces, por eso es que se habla de la microinestabilidad satelital alta en este tipo de cáncer de endometrio, y se habla mucho también de las mutaciones en el gen POLE, que se los escribo acá, se escribe así, POLE, que específicamente para el dominio exonucleasa, que era el que les decía que quita el pedazo malo y luego viene y corrige nuevamente. Entonces ahora hay una aproximación que es primero mire las mutaciones en POLE, si no está mutado, luego sí haga la evaluación de inestabilidad microsatelital. Y basado en eso, pues existe la posibilidad de usar una inmunoterapia o no. Esas serían como las consecuencias de la inestabilidad microsatelital. Si alguien tiene alguna otra pregunta, Anderson, ¿alguna pregunta? ¿Algo que agregar? Bueno, pues doctora, no veo como más preguntas. Si quiere concluir con alguna cosa. ¿O fue muy buena y todo quedó claro? ¿O fue terrible y los confundí más? No, Espero que haya sido lo primero. Los que son... fue muy clara, doctora, y muy buena. Lo que pasa es que, como le decía yo, a la hora práctica de uno como ginecólogo normal, hacer una solicitud a quién, cómo realmente termina siendo muy importante saber a quiénes mandar a consejería genética porque ya se le sale uno de las manos, ¿cierto? ¿Aló? Sí, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Aló? ¿Me escucha? Ok. Bueno, entonces, si no es más, bueno, aquí la doctora Gloria Penagos pregunta que hay pruebas antigénicas cruzadas positivas para cáncer de ovario ni colon. ¿Cómo se identifican genéticamente? Uy, ahí sí me corchó. Si quiere, yo les dejo acá mi correo electrónico. Yo busco para no ir a decir una mentira porque no lo tengo fresco en este momento. Les dejo mi correo electrónico y para que la doctora me mande la pregunta y yo se la respondo y también se la respondo al doctor para pues que quede como dentro del foro que él maneja dentro de la página.
Ok, porque eso es una perfecto, cosa sí, que ya es más sí, no, esto se lo mando a la doctora de Penagos directamente. inmunogenicidad a la hora de eso. Sí, porque es algo que está más relacionado con la Problema, doctora. caracterización de patología. Perfecto. Tenemos una pregunta. Ah, me bajaron la mano. Estaba el doctor Hans levantando la mano, ¿no? Ok. Bueno, entonces no siendo más, doctora, agradezco mucho su presencia.